Buenas noches, Jennifer Solecida. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Está muy bien ahora. Ahora estamos muy bien. Y sobre todo con las novedades en materia laboral que se vienen para las próximas horas. Así es, vamos a conversar con Augusto Saldaña, abogado laboralista, ya que ha apuntado el Congreso a 5 cambios laborales que van a ser muy importantes para todos nosotros. Este es un segundo paquete porque ya se había empleado la semana pasada el tema de la paternidad de 10 a 15 días de descanso. Bien, también vamos a conversar con el doctor Fernando Siefkovic, ingeniero peruano doctorado en electrónica, que ha ganado financiamiento de Fondo Internacional para Investigación y eso, bueno, para detectar el queratocono. Y hablaremos al final también sobre la pensión de alimentos, que es la gran carga procesal que tiene el Poder Judicial. Millones de expedientes por padres que no quieren cumplir con la manutención de sus hijos. Esa es una gran pesadilla para muchas madres del Perú. De esa manera empieza Diálogo Abierto. Un vehículo autorizado tiene dos aspectos importantes que marcar: la parte documental y la parte operativa técnica. Que el vehículo tenga, por ejemplo, los cinturones de seguridad, neumáticos en buen estado de acuerdo al reglamento, las luces operativas, la cinta retroreflectiva. Con la finalidad de generar extorsiones, de efectuar estafas y cambiar de identidades, muchas veces inclusive porque son personas involucradas en narcotráfico u otros hechos delictivos. El diálogo ha sido un diálogo sincero, ha sido un diálogo abierto, ha sido un diálogo transparente y han habido significativas coincidencias con la bancada. Nosotros, por nuestra parte, les hemos sabido explicar también que pilares fundamentales del mensaje que daré el día que solicite la confianza serán, por un lado, la reactivación económica con medidas concretas y por otro lado también nos vamos a centrar en las medidas que en materia de seguridad ciudadana se están realizando ya en este momento en el Perú. ¿Quién empieza? Muy bien, vamos a conversar. Bueno, el tema laboral yo creo que ese es importantísimo porque hay muchos puntos que han sido aprobados en comisión y vamos a saludar a el doctor Augusto Saldaña, es abogado laboralista. Hay 5 cambios laborales, por lo menos que se están viendo, y vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Por ejemplo, y estábamos justo antes de la presentación hablando de la ampliación de edad para el cese del trabajador. Ese es un problema ahora de discusión en Europa. Por ejemplo, en Francia quieren bajar los 62, pero acá están hablando de un dictamen que extiende 70 a 75. ¿Qué le parece a usted? Buenas noches ante todo. ¿Cómo está? Al día de hoy, cuando una persona cumple 70 años, la empresa automáticamente le cursa una carta en la cual le dice, como llegaste a la edad máxima de trabajo, quedas automáticamente, no despedido, el trabajo queda extinto, ¿no es cierto? Este proyecto pretende ampliar, como bien mencionas, de 70 a 75 años. Hay 2 lecturas. La primera es extender la vida útil de las personas, ¿no es cierto? Porque no necesariamente uno a los 70 años, digamos, está físicamente, está apto y quizá aún no ha logrado, por ejemplo, un fondo de pensión que le permita una pensión digna. O quizá la persona desea ahorrar para, digamos, en su edad madura, final, productiva, invertir en un negocio, ¿no es cierto? Pero por otro lado, esos 5 años de más restan posibilidad de inserción al mercado a personas más jóvenes. ¿Por qué? Porque en algunos trabajos pueden priorizar la experiencia versus una persona nueva. ¿Qué sucede? Actualmente, muchos headhunters o reclutadores buscan personas egresadas, digamos un perfil junior o que recién se insertan, pero con 3, 4, 5 años de experiencia. La pregunta es si los puestos laborales están ya copados, esa experiencia que exigen a los que recién se insertan, ¿dónde la van a obtener? Bueno, pero también depende, pues también quieren pagar que tengas una super experiencia y te quieren pagar poquito. Efectivamente, digamos, el mercado laboral a veces exige determinadas condiciones, requisitos que no necesariamente son remunerados en base a esas altas exigencias que mencionas, ¿no? Ahora, sin embargo, el rango de vida de los peruanos, según Naciones Unidas, ha decrecido este último año. De 75 a 72 años. Efectivamente. Entonces, ¿cómo hacemos con esta norma? No tendría sentido que las personas trabajen 3 años más por encima del proyectado de vida del peruano, ¿no? Entonces, digamos, ese es un gran problema. Las normas deben conversar 3 aspectos. 1, lo que es puramente laboral, ¿no es cierto? Lo que es estrictamente legal. 2, lo que es estrictamente técnico, desde el punto de vista demográfico, cómo estamos en crecimiento, qué indican estas tablas, qué indican estas proyecciones, por ejemplo, sobre las personas peruanos. Y tercero, el aspecto económico. Estos 5 años de más
¿Cuál es el impacto en el mercado? Claro, pero esto es una medida potestativa, facultativa, no es obligatoria. No es obligatoria. Y ojo, algo importante que me preguntabas, Paula. Estos son proyectos que han sido aprobados en comisión de trabajo. Claro. Falta la parte principal, que entren a debate al Pleno. Y en caso de ser aprobados, evidentemente, pues se va a elevar como norma y el Ejecutivo tiene un tiempo para promulgarlo o no. Es que depende también el tipo de trabajo, yo te digo, porque al final los jueces también trabajan hasta En caso de magistrados, 70 años. ¿verdad? 70 Ahí se años. jubilan. Y has mencionado un ejemplo. tú has mencionado un ejemplo- Congresistas, por ejemplo, tú has también hay mencionado un ejemplo mayores. clarísimo. Construcción. Los trabajos de construcción no laboran los formales a 70 años, 75 años. Ellos tienen una jubilación anticipada, igual que los mineros. ¿Por qué? Porque Claro. el tipo de labor que efectúan genera un desgaste también en Depende, el pues, cuerpo, ¿no es cierto? efectivamente. Además es una negociación por rama lo que ellos hacen siempre, ¿no? En construcción, justamente esta jubilación anticipada o especial, como bien mencionas, es producto de convenios colectivos que son antiquísimos. Es a los 55 años, me parece. Efectivamente, sí. Al igual que el minero o el trabajador estibador o portuario, también tiene un régimen especial de jubilación. Y esto me está saliendo también que podría haber una mayor protección sindical contra despidos. ¿Eso qué se puede haber? Porque, sobre todo, en la protección del trabajador ante despidos arbitrarios. Esa parte sí es polémica de estos proyectos aprobados. ¿Por qué? Porque al día de hoy el dirigente sindical tiene una protección altísima. Por Ya. ejemplo, si el dirigente sindical es despedido, la ley establece que si el dirigente sindical mete una medida cautelar, es decir, pide ser repuesto al trabajo antes de iniciar el juicio, él está en un grupo prioritario que deben darle esa medida. Ya. ¿Quiénes están en ese grupo? Dirigentes sindicales, madres gestantes, madres lactantes y trabajadores con alguna discapacidad. O sea, la ley presume que su medida cautelar debe ser otorgada. ¿Para qué esta posición adicional? Y algo importante, el proyecto menciona de que si yo, por ejemplo, quiero votar a un dirigente sindical, antes un juez debe autorizarme a despedirlo. ¿Dónde queda el poder de la empresa Claro. de poder sancionar? El poder disciplinario. Lo estás desmembrando, le estás quitando a la empresa facultades. Casi inamovibles a los dirigentes sindicales. Ojo que, a ver, es que el tema no debe ser politizado, debe ser analizado desde el punto de vista netamente técnico. Justamente los jueces resuelven después del despido. El juez verifica si el despido fue legal o correcto. Y ojo, al día de hoy, por ejemplo, si yo despido a un dirigente sindical únicamente porque es dirigente sindical y me es incómodo, probablemente me lo reponga. El Poder Judicial me lo va a reponer y probablemente ordene una reparación Ya. por daños y perjuicios. Pero ¿quiénes son sindicados? Ahora en realidad ya son poca la gente sindicalizada. Porque la mayoría es temporal o tienen otro régimen, ¿no? Digamos que... Los sindicatos no tienen tanta fuerza como otros países. En rubros. Hay determinados rubros tipo bancos o tipo construcción Ya. o tipo minería que sí tienen sindicatos fuertes, porque Ya. agrupan. Pero digamos, comparado con el Perú de los 80s o 90s, efectivamente, la tasa de afiliación sindical ha reducido. Pero ojo, no necesariamente por causas imputables a las empresas, Ya. sino la gran pregunta es, ¿el sindicato qué ofrece a los sindicalizados? Muchas personas Claro. sienten que pagan una cuota sindical de 30, 40, 50 soles y ¿qué obtienen a cambio? Claro, Es la gran pregunta. claro. ¿Qué hacen por ellos? Sí, doctor Saldaña, en la actualidad, ¿cuántos dirigentes sindicales gozan o pueden gozar en una empresa de la licencia sindical? La licencia sindical está otorgada o está pensada para aquellos dirigentes que ejercen una representación efectiva. Por ejemplo, yo soy el sindicato de la empresa de transportes Augusto Saldaña. Soy el dirigente sindical, el secretario general y el secretario de organización. Nosotros somos la comisión negociadora. Ya. Es decir, estas dos personas van a negociar tú a tú con la empresa. Entonces, las fechas que se programen para tener la mesa de negociación me tienen que ser otorgadas como licencia sindical. ¿Qué implica eso? Que ese día que no trabajo deben remunerarme. Pero en el Estado hay muchos dirigentes sindicales que tienen licencia permanente, o sea, las 24 horas del día, Que no lo ven. 365 días del año. No lo ven años. La Claro. negociación colectiva en el Estado es un rubro completamente muy atípico, es muy complicado. Y Ya. como tú bien mencionas, el dirigente sindical genera esa percepción, que ustedes lo han dicho claramente, ¿no? De que Obvio. no se sabe si justifica o no su sueldo. Claro. ¿Por qué? Va el tema de fondo. ¿Está bien regulado el tema de dirigente sindical? Claro. Recordemos que desde el gobierno de Toledo en el 2001 aún está en proyecto el Código del Trabajo. Todavía, Somos uno de los 2 países a nivel de Sudamérica que no tenemos un Código de Trabajo. Es un Código de Trabajo que está demorando 23 años en ser elaborado. Y en el tema de servir, ahora, porque ahora hay muchos requisitos que hay que cumplir para poder trabajar, por ejemplo, nosotros en el Estado. Efectivamente. ¿Cómo lo están viendo ustedes que realmente
si se está cumpliendo, si se está A exigiendo. propósito del proyecto que presentó Perú Libre, Claro. ¿no? Para tirarse abajo todo lo que significa el avance de servir. Es que eso nace de un gran debate. Servir, la ley de servicio público, se contradice, uno, con la ley de la carrera pública, o dos, con el 728, el sector privado. Ya. Algunas personas, por ejemplo, yo soy de esa corriente, creo que debe haber un régimen unificado. ¿Cuál es la diferencia entre un servidor público, una persona bajo régimen servir o una persona de actividad privada? Ninguna. Ambas personas tienen un empleador, ambas personas para obtener su remuneración tienen que elaborar, y yo creo de que estos tres grupos de grandes trabajadores deben tener muy beneficios: CTS, gratificaciones, vacaciones, utilidades de ¿Y general. eso incluiría, por ejemplo, los CAS? Que eso fue que apareció en el año 2009 en la época de Alan García. Se supone para arreglar, era algo momentáneo, me acuerdo, y ya tenemos 15 ¿Qué años. buscó el CAS? El CAS buscó que aquellas personas, siendo sinceros, que le giraban recibos al Estado, pasaran a esta modalidad, que no es una planilla completa, es un híbrido. Claro. Es un híbrido entre, Claro. no eres recibo, pero ojo, no eres planilla, eres un híbrido. Que Claro. existes ahí, le generas un gasto al Estado y tienes beneficios recortados. Particularmente yo soy contrario al CAS. El CAS no debería existir. El CAS es relación laboral encubierta. Es la realidad. Pero en la actualidad gozan de unos beneficios, como es el descanso vacacional. Efectivamente, tienen descanso vacacional, pero por ejemplo, el tema de gratificación, el tema Ahí no STS, existe. si usted compara con el régimen laboral privado, en beneficios no es lo mismo. O sea, deberían ser estables. Pero la pregunta de fondo es, ambas personas laboran una jornada, incluso a veces el trabajador CAS labora más que una persona del privado. ¿Por qué tener una situación de desventaja? No se justifica. Y ese tipo de situaciones, insisto, deberían estar reguladas en un Código Único del Trabajo. Se Que debió haber lamentablemente hace somos un años. país donde el Código del Trabajo está politizado. El Consejo Nacional del Trabajo, lamentablemente, No funciona. el avance es mínimo. Correcto. Ahora, la semana pasada se aprobó un primer paquete de reformas laborales, entre ellas ampliar de 10 a 15 días el descanso por paternidad. Efectivamente. Pero el otro también es que luego, si el caso de la parturienta no tiene empleo, el trabajador, el papá, no puede ser despedido por un año. Efectivamente, ahora se presume. A ver, Está bien. antes eso no estaba regulado. Y es un buen punto, es un avance. ¿Por qué? Porque estas son medidas que buscan equidad real, ¿no es cierto? Primero, en el año 2004, no, en el 2009, discúlpame, la licencia de padres era 4 años. Tuvieron que pasar 4 días. Tuvieron que pasar 9 años. En el 2018 subió a 10. Han pasado ¿cuántos? 6 años para que la licencia suba de 10 a 15. Si el parto es múltiple o es un parto prematuro, actualmente son 20 días, sube a 25. Y como bien mencionas, Ricardo, si el padre es el que tiene empleo y la madre no tiene empleo, viceversa, Claro. se presume nulo el despido de uno de esos padres. Por ejemplo, si la madre está embarazada o la madre es lactante, la lactancia es hasta que el niño cumple un año de edad. Claro. Y, por ejemplo, la presionan. Y no hay forma de probar Tiene esa que presión regresar los 2 meses, claro. y te hacen renunciar. Te cobran la renuncia o te coaccionan para renunciar, ¿ok? La típica situación, te encierran en una oficina, firman la renuncia, igual te vamos a despedir. Ya. Y la madre firma. Ese acto de renuncia, este proyecto de ley lo presume nulo, que no existe. Pero la gran pregunta es, ¿cómo probamos la coacción? ¿Cómo pruebas que te obligué? ¿Es tu palabra contra la empresa? Y en el caso ahora, con esos cambios, con el aumento del salario mínimo, ¿que va a ser posible o no? ¿No? Porque al final todo está carísimo. Actualmente está a 1.025 soles, el bruto. La gran sorpresa es cuando quitas las deducciones de ley, es un sueldo que está por debajo de los 1.000 soles, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar en Costa Rica en el año 2022, el sueldo mínimo allá son $300, Ya. sueldo alto. El año pasado tuve la oportunidad de estar en Colombia y vi que el sueldo mínimo en el gobierno de Petro se ha incrementado, que digamos a nivel peso-sol está actualmente en 1.300 soles, que es 1.380.000 pesos. Pero la pregunta es, con esos 1.300 soles acá en Perú, oye, equipara, ¿no? Pero en la realidad colombiana es algo que llega como el Perú, al ras, exacto. Claro. Entonces, a nivel región, los sueldos mínimos, tú ves hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del tipo de cambio frente al dólar. Pero el verdadero impacto y qué tan útil ese sueldo mínimo, lo mides con el valor de la canasta diaria por país. Y lamentablemente nuestra canasta diaria excede en muchos Claro, casos el sueldo muchísimo. mínimo. Doctor Saldaña, ¿cómo debe establecerse o fijarse el sueldo mínimo en adelante? Acá hay una labor estadística clave. Debemos no solo... Lo que pasa es que la remuneración mínima no puede cambiarse cada año. Eso es algo claro, ¿por qué? Porque si no generaría una curva peligrosamente descendente. ¿En qué? En la oferta de empleo, ¿ok? Y en la necesidad de empleo de las empresas. Acá hay proyecciones.
El sueldo mínimo debe ser proyectado para moverse en cíclicos de 5, 6, 7, 8 años. Pero, por ejemplo, si yo subo el sueldo mínimo ahorita, en el año 2024, debería subirlo proyectando cómo va a ser el costo de vida de acá a 5 o 6 años. ¿Para qué? Para cuando lleguen 5 o 6 años haya un incremento escalonado. Lamentablemente, como nuestros gobiernos son tan efímeros, tenemos una inestabilidad política ¿desde dónde? Desde el año 2016 no hay proyecciones. ¿Esa escala iría de la mano con la inflación en promedio? Debería ir, pero debe ser proyectada. ¿Hay forma de proyectarlo? Sí. Justamente creo que es una gran labor estadística y ahí creo que el MEF debería ajustar cómo proyectar de acá a 5 o 6 años cómo estamos como país, cuál es el riesgo país futuro. No, y además ir de acuerdo, por ejemplo, tú eres joven y recién entras, puedes ganar el mínimo, pero con tu esfuerzo y trabajo puedes ir aumentando con el tiempo. ¿Por qué voy a ganar lo mismo que hace 15 años? No, y te doy otro ejemplo. Por ejemplo, al día de hoy, imagínate, eres una persona soltera que no tienes mayor carga familiar, pero de acá a 6 años tienes carga familiar. Claro. ¿El sueldo de hace 5 años te alcanzaría? No. Evidentemente no, ¿no es cierto? No, pero por ejemplo, en CAS siguen con los mismos sueldos hace 15 Efectivamente, años. son incidencias que no están observadas. Claro. Los proyectos de ley tienen un aspecto que se llama el impacto económico del proyecto de ley. Lo que hemos hablado es puro impacto económico. Yo te invito a que revises un proyecto de ley, tiene 2 líneas, el impacto económico. Claro, considerándose todos los detalles, ¿no? El texto. Efectivamente, la proyección del impacto no ahora en 2024, sino de acá a 5 años. Así es. Doctor Augusto Saldaña, muchas gracias. Muy No, a amable ustedes por la invitación. Interesantísimo lo que hemos conversado. No se preocupen, muchas gracias. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con un científico, un ingeniero peruano, doctorado en electrónica y bueno, que nos va a contar pues todo el financiamiento que ha logrado pues para poder, por ejemplo, ver el tema de la vista. Así es, y sobre todo cómo ha conquistado este beneficio. Con eso y más, retornamos. Volvemos a Diálogo Abierto, esta vez para hablar sobre algo muy importante, cómo un joven peruano ha logrado conquistar justamente el mundo y viene desarrollando estudios importantes que tienen que ver con la visión. Vamos a decir bien su apellido, es Fernando Sviatkovich, ingeniero peruano, doctorado en electrónica. Él le ganó un financiamiento de Fondo Internacional para Investigación para detectar el queratocono, que nos va a contar de qué se trata. A ver, explícanos, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ricardo y Paola. Bueno, este fondo que hemos obtenido es un fondo internacional bastante prestigioso para poder construir un equipo que nos permita detectar el queratocono de forma temprana. Y antes de decir queratocono, ¿qué cosa es esta enfermedad, no? ¿Y a quién afecta? Y afecta principalmente a la córnea. La córnea es la parte transparente de nuestro ojo, que es nuestra ventana al mundo, es la encargada de enfocar la luz del exterior y hasta nuestra retina, que es como nuestro sensor, que va a poder habilitar la visión. ¿Y qué pasa cuando falla? Entonces, cuando falla esta capa, que es esta córnea transparente, pierde su elasticidad, se empieza a deformar en el tiempo al punto en que la luz se aberra completamente y previene la visión casi, en un alto porcentaje. A ver, ¿y cómo se puede detectar, cómo una persona sabe que puede presentar este mal del queratocono? Bueno, típicamente cuando una persona tiene un problema de queratocono, se acerca a un centro médico, a un hospital y se hace un examen, ¿no? Y en ese examen, cuando se hace la topografía, que es básicamente medir la superficie ocular, se va a dar cuenta que quizás no es un queratocono, sino puede ser otro error refractivo como astigmatismo, miopía. Pero cuando avanza en el tiempo, luego llega un punto en que ya se convierte en un queratocono y si no se detiene a tiempo, va a degenerar hasta el punto en que se tiene que hacer un trasplante de córnea. Dime, estabas comentando que había muchos casos en la Sierra del Perú. ¿Tendrá que ver algo de la luz, el sol, la falta de protección? Hay gente que no utiliza el lente de sol. ¿Es eso? ¿La falta de protección puede ser? Bueno, he conversado con muchos médicos, en especial con los médicos del Instituto Nacional de Oftalmología, y ellos me han contado, y también junto con otros médicos, que hay un alto índice de queratocono en las regiones andinas. No se sabe exactamente cuál es la causa, pero probablemente está asociado a 2 factores. Factor ambiental, es decir, qué tanto la persona se rasque el ojo
con la mano, ¿Ah, sí? el factor genético, que es básicamente si la persona tiene una predisposición a tener las córneas más blandas que el resto del promedio, ¿no? Ah, o sea, el hecho de solamente rasparse los ojos podría generar también este mal. Exactamente. Entonces, personas alérgicas, por Y ejemplo. muchas personas... Yo hago eso cada rato. el ojo. Exactamente. Está mal. Entonces, tienes que tener ambos factores del lado del queratocono. El que estés constantemente deformando tu ojo con la mano. Hay que tener cuidado con los ojos. Exactamente, y tener una córnea que sea anormalmente más blanda, que poco a poco vaya deformándose en el tiempo. Es una suerte de raspado, pues, ¿no? Es una raspado, pero también deformación de la estructura y de la superficie. Ahora, pero, claro, yo te preguntaba cuáles son los síntomas, las características, pero ¿cómo puedo ir dándome cuenta ya que tengo este problema? ¿Desde qué edad puede empezar a manifestarse? El queratocono se manifiesta desde temprana edad, desde los 7 años y puede evolucionar hasta los 23, 24, incluso llegando hasta los 40. Pero por ejemplo, ¿qué es? Perdiendo la vista. Vas perdiendo la vista, de repente la luz afecta muchísimo. Al inicio es como una especie de astigmatismo, es decir, la forma de los objetos empieza a distorsionarse y a lo largo del tiempo esa distorsión va aumentando, al punto de que cuando el doctor ya se da cuenta de que esto no es un astigmatismo común y corriente que se puede corregir con unas gafas oftálmicas corrientes, la enfermedad ha avanzado. Entonces, la idea de este proyecto es cómo poder diagnosticar esta enfermedad de forma temprana, ¿no? ¿Qué podemos medir que actualmente no se mide para detectar esta enfermedad mucho antes que el ojo sea deformado? Claro, y además si tanto a veces nos quejamos que la gente no va al doctor, menos al oculista. ¿No es cierto? La gente no va a los especialistas o al oftalmólogo, en los cuales tú dices, no, yo veo bien, ¿para qué voy a ir? Hay que ir, ¿no es cierto? Hay que ir más seguido y además cuando uno va ya la enfermedad ha evolucionado a un punto en que... Puedes tener mácula, puedes tener glaucoma, puedes tener 1000 cosas. Puedes tener una serie de otras enfermedades. Entonces la idea es cómo poder capturar esta enfermedad a tiempo, ¿no? Claro. Porque Fernando, si no lo haces... ¿Y la investigación que vas a desarrollar o que está desarrollando ya? Ya lo estamos desarrollando. Hemos aplicado un fondo del Estado de Prociencia para llevar esta creación científica a un equipo que pueda ser con una cierta madurez tecnológica, pero en laboratorio. Este fondo nuevo que hemos aplicado en Wellcome Trust nos va a permitir llevar esta tecnología de laboratorio a la clínica con los pacientes. Fernando, ¿cómo se presentaron ustedes? ¿Un concurso? ¿Cómo decidieron formar parte para poder ganar? Bueno, fue una travesía bastante interesante. Yo soy investigador en los últimos 10 años. Mi doctorado es en ingeniería electrónica enfocado a tecnologías que usan la luz para poder sacar imágenes de alta resolución de los tejidos. Y después de tanto estudiar este tema en particular, me pregunté, ¿por qué no aplicamos este fondo que nos permite llevar esta tecnología hacia los pacientes, ¿no? Que no se quede en el laboratorio, que no se quede en la publicación, sino que ya pueda ser usado en las clínicas y hospitales? Entonces decidimos enviar esta propuesta. Es una propuesta bastante competitiva. Es dado por una agencia de investigación que tiene su sede en Londres y que da dinero para financiar investigaciones que tienen que ver con un problema de salud pública, ¿no? Entonces aplicamos el año pasado en mayo. En octubre tuve que ir a Londres a presentar el proyecto, a exponerlo a un panel de diferentes jurados internacionales y, bueno, me dieron la grata noticia de que nos dieron el fondo en diciembre del año pasado. ¿Cuántos investigadores o científicos participan de ese trabajo? Bueno, el investigador principal de la propuesta es mi persona, quien ha traído esta tecnología, digamos, de Estados Unidos y de Madrid para instalarla acá en el Perú por primera vez. Y dentro de esta plana de otros investigadores en mi equipo están investigadores de la carrera de Ingeniería Biomédica y también médicos del Instituto Nacional de Oftalmología. ¿Dónde están haciendo, digamos, trabajando esto ya? Hemos empezado a trabajar en ello desde el año pasado y con este financiamiento vamos a poder llevar todo lo que hemos avanzado a un equipo clínico que pueda ser operado o que pueda diagnosticar ya enfermedades oculares en las clínicas hospitalarias. Porque tú hablabas sobre el trasplante de la córnea. ¿Por qué la gente no dona córneas? Yo creo que es un tema de desinformación y también porque no tenemos un sistema realmente que busque sistematizar las donaciones, ¿no? Es bien difícil
tener disposición de este tipo de tejidos para un trasplante. Porque tú dices alguien joven, por ejemplo, a veces fallecen personas en las cuales de repente una persona mayor, sus córneas están bien y podrían donarla, tranquilamente donarla, ¿no es cierto? Entonces, ante ese problema y ante el problema de la enfermedad, que llegue a ese punto, nosotros queremos evitar eso, detectando la enfermedad de forma temprana y aplicando un tratamiento que pare la progresión. Entonces es vital, y no solamente esto es válido para las enfermedades oftálmicas, en general con cualquier enfermedad, el cáncer, si se detecta a tiempo, tienes más oportunidades de aplicar un tratamiento efectivo, ¿no? ¿Y este trabajo de investigación lo están haciendo en el Perú ya con personas, en un instituto nacional? ¿Dónde lo están efectuando? Ahora mismo lo estamos efectuando en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el Departamento de Ingeniería. Hemos montado este sistema tiene todas las características para que funcione, para que saque una imagen de alta resolución del ojo. Sin embargo, todavía estamos en el proceso de llevarlo a la clínica. Y ese proceso de madurez es el que todos los equipos tienen que llevar para poder ser trasladados a la clínica, ¿no? Porque tendría que viajar ustedes a la sierra, de repente, para ver los casos, o harían un estudio en Lima. Nosotros vamos a primero concluir con esta primera fase del proyecto y luego de ello vamos a llevarnos el equipo a Arequipa para hacer nuestras primeras pruebas y luego de ahí podemos viajar a diferentes otras regiones para hacer diagnósticos. ¿Cuándo tienen proyectado tener ya un primer informe, un primer estudio, concluido el primer estudio de investigación? Al final de este año vamos a poder tener un primer prototipo funcional y un primer software que nos permita iniciar este estudio con pacientes en el Instituto Nacional de Oftalmología y también en Arequipa. Sí, estamos en ese camino. Entonces es una alegría para mí anunciar esto, porque el Perú ha tenido su primer equipo médico hecho y fabricado completamente en el país en la pandemia, con el respirador MASI, que ha sido muy famoso, muy inventado. Este vendría a ser el primer equipo oftalmológico hecho en el Perú. Y los dos de la Católica, me parece. También de la Pontificia Universidad Católica del Perú. No, y está bien, porque al final en los cuales vas ayudando. Yo sí creo que, no sé, los médicos dirán relación con la luz, pero tiene que ver, hay que cuidarse mucho los ojos, ¿no es cierto? Con los lentes, con los rayos UV. Claro, porque los ojos son nuestra ventana al mundo, ¿no? Entonces, si bien la luz que vemos del exterior, los rayos ultravioleta, pueden afectar y dañar nuestro ojo, en este caso de esta investigación usamos la luz a nuestro beneficio para poder ver dentro de los tejidos y poder encontrar dónde está el mal o en qué parte está la enfermedad, cómo se está desarrollando, ¿no? Porque además hay un montón de problemas, hay problemas en la mácula, hay problemas, ¿no?, en la retina, ¿no? O sea, el ojo es muy delicado. Te lo digo yo soy miope, yo he tenido una operación a la vista y es delicadísimo. O sea, el cuidado que tenemos que tener con nuestros ojos, que a veces no lo hacemos. Y no sabemos que simplemente cualquier cosa, a veces el nervio óptico se puede dañar y nos quedamos sin ver. Efectivamente, el ojo es maravilloso, tiene todo un mecanismo que hace que mantenga su forma y al final es básicamente un tejido diseñado para enfocar la luz del exterior hacia la retina, que sería como el sensor que lleva todas estas señales hacia el cerebro, ¿no? Entonces, toda esta dinámica tiene una estructura y si hay un mal funcionamiento, entonces es mejor desarrollar la tecnología que permite encontrar en qué zona y con anticipación, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias por haber venido esta noche, Fernando Svietovic, y felicitaciones por el trabajo que está desarrollando. Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad de compartir esta gran noticia con el país y esperando que Perú se ubique en la frontera del conocimiento en esta área. Muy buena noticia. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Vamos a hablar de un tema muy interesante que es el tema, pues, de la pensión de alimentos. Es un grave problema que tienen tanto padres y madres, amiga. Así es, conoceremos un poco de las estadísticas y cómo actuar frente a este tipo de casos. Vamos a conversar en breve con Fiorella Jaimes, que es abogada especialista en Derecho de Familia. Eso y más en los próximos minutos. De alimentos. Yo creo que es un tema interesantísimo que más de uno le gustaría saber y tenerlo claro, ¿no? Pero además también es uno de los grandes problemas que tiene la judicatura porque es la enorme carga procesal que tiene.
No, claro. ¿Cuántas mujeres, sobre todo mujeres, Sin duda, en las cuales están en juicios con los padres de sus hijos porque simplemente no cumplen con la pensión de alimentos? Vamos algunos a salir. hijos también que hacen juicio a los padres. También. Eso vamos a hablar precisamente con la doctora Fiorella Jaimes, abogada especialista en Derecho de Familia. Estábamos hablando justo de la edad. ¿Hasta qué edad se ve en la cual los padres tienen que cumplir, el padre o la madre tiene que cumplir con la pensión de alimentos? La ley señala que la pensión de alimentos es obligatoria hasta los 18 años. Sin embargo, se vuelve condicional hasta los 28, siempre y cuando este hijo esté cursando estudios superiores, técnicos universitarios y estos sean llevados con éxito. ¿Qué significa éxito? No que tenga 18 o 20, sino que también es con la nota aprobatoria, que podríamos hablar de un 11. Con una maestría, por ejemplo, que sigan maestrías o... Claro, si es que sigue estudiando y todavía no se ha insertado, no está trabajando, entonces no genera ingresos y continúa el estado de necesidad, entonces mantiene todavía la pensión, pero solo hasta los 28 años. Tanto estudios de pre como de posgrado. Así es. Pero ¿qué pasa? Lo que yo estoy viendo en muchísimos casos que yo conozco es que simplemente los padres se desaparecen o dicen que no tienen trabajo y no tienen plata. Y que le puedo dar, no te puedo dar, por ejemplo, hay un porcentaje que tienes que dar, nada, te puedo dar máximo 300 soles, si quieres. O sea, y es la realidad de muchas mujeres. Claro, sin embargo, para poder fijarse esta pensión debe haber criterios judiciales, los cuales el juez va a evaluar tanto el estado de necesidad del menor como la capacidad económica del padre. Hay que denunciar, entonces hay que presentar la denuncia. Claro, es ante una demanda, ante un juez de paz letrado, son básicos los requisitos como es partida de nacimiento, boletas de gastos, entre otros. Ahora, ¿en qué consiste la pensión de alimentos? En, por ejemplo, pagarle el colegio o la universidad a mi hijo o a mi hija, ¿o es un monto asignado que sirve tanto para su manutención, alimentación, movilidad y estudios? Así es, la pensión de alimentos en el Código Civil precisa que es 5 puntos importantes: su alimentación, su educación, su salud, su recreación y su vestimenta. Todo ello tiene que estar cubierto y eso es la pensión de alimentos. ¿Y eso lo tiene que cubrir el padre necesariamente? Porque al final el padre y madre pueden trabajar. Claro, si es que hablamos de que existe, que mamá también está trabajando, entonces aporta también a la pensión de alimentos. Otro problema también es que a veces los padres demandados, no quieren darle el dinero a la mujer. Entonces puede ser que queden, un trato podría ser: yo pago el colegio y pago, o sea, tú no ves el dinero, yo simplemente pago los servicios. ¿Puede ser eso una buena solución? Pero entonces ahí hablamos de que existe un acuerdo entre los padres. Hasta tiene que haber un acuerdo. Puede ser verbal o también puede ser ante un centro de conciliación, que al final va a tener el mismo carácter de una sentencia judicial. Y ahí podemos acordar, no te voy a pasar la pensión, pero voy a hacer el pago directo del colegio, el pago directo, entonces ya tú asumes los alimentos. Claro. Eso es un acuerdo. Es como una suerte de conciliación. Así es, solo ello puede ser ante una conciliación, pero ante un proceso judicial el juez va a emitir un monto y sobre ese monto se tiene que cubrir todo el estado de necesidad o en su porcentaje que asigne, ¿no?, para el padre o a la madre que se haya demandado. ¿Y si el padre no está en el Perú? Entonces vamos a presentar una demanda y esta va a ir por exhorto al país donde se encuentre el padre. Ya. Y si no lo ubican, puede ser son los abuelos quienes asumen, ¿no? Por ejemplo. Ya se ha agotado todas las vías y no se ha logrado dar con el padre, sí, ¿no? Esta responsabilidad se va a derivar en el caso de los abuelos paternos. Si los abuelos son jubilados. Si los abuelos no tienen capacidad económica, entonces podría ir sobre los tíos, que son los hermanos del papá. Como responsables, por un orden, digamos, vínculo consanguíneo. Así es, por el vínculo consanguíneo. ¿Y qué pasa cuando la mujer o la mamá gana más que el papá? ¿Cómo va el tema de la pensión? Si hablamos que la mamá gana más, entonces podría ser de forma proporcional, un 70-30 o un 60-40. Pero recordemos que lo importante de la pensión de alimentos es poder cubrir ese 100% de estado de necesidad del menor. Claro, la idea no es beneficiar ni tanto a la mujer ni al hombre. Yo imagino que es beneficiar al niño y de manera, porque a veces no todas las mujeres ganan poquito o no tienen trabajo. La mujer a veces gana muchísimo más que el hombre. Efectivamente. Dependiendo de la situación en la que se puedan encontrar. Así es. ¿Y en qué figura el hijo puede también presentar una demanda contra el papá o la mamá para alimentos?
Cuando el hijo presenta una demanda de alimentos, cuando, por ejemplo, existen los procesos donde mamá nunca solicitó una pensión de alimentos. Yo ahora tengo 18 años y quiero cursar estudios superiores. Entonces yo puedo interponer la demanda y soy yo quien firma la demanda y esto va dirigido al papá o a la mamá, cualquiera de los dos. ¿O a los dos también? Sí, claro, también a los dos. Por ejemplo, ¿no? Yo viendo casos, ejemplos. Ya, un chico, la mamá nunca hizo una demanda, cumple 18, quiere estudiar y su papá se murió. Va a tener que hacerlo con sus medios hermanos para que puedan llegar a una conciliación para que le ayuden, ¿o no? No, en todo caso aquí existe la responsabilidad de la mamá. De la mamá. Así es, pero podríamos hablar sobre los abuelos. Ya. Que aún están vivos, a ellos sí podría solicitarle la pensión. ¿Pero realmente se cumplen con la pensión de alimentos o encuentran ustedes 1000 problemas que las empresas incluso hasta no colaboran con el descuento? En el caso de las empresas sí colaboran porque cuando se llegan los oficios son mandatos judiciales. Pero cuando son formales, el problema... Claro, cuando es formalidad. Cuando hay informalidad, el juez va a tener como criterio la remuneración mínima vital. Y ahí va a aplicar hasta el 60%. ¿Y si el papá es desempleado? Si el papá es desempleado, igual. Es la remuneración mínima vital. O sea, tiene que cumplir. Sí, es una obligación. La ley precisa que es una obligación. Es que hay muchos que no lo hacen, ¿ah? Claro. Hay uno, no tengo. Yo recuerdo que hubo una pensión mínima incluso que se dispuso de 200 soles hace algún tiempo. Bueno, hace varios años. Sí, ello va a depender, como digo, de repente ese papá tenía otra carga familiar. Tenía otros hijos. Entonces, de forma proporcional, hay que dividir ese 60%. No puede excederse porque también este padre o esta madre tiene que solventar sus propios gastos. El Congreso ha aprobado una norma para garantizar la efectividad del pago de la pensión alimentaria. Sí, claro. ¿En qué consiste esta? Porque en la realidad no se da. Es como esa situación que se permite que se acumule las pensiones mes a mes, luego se generan devengados, luego esto va a la omisión de la asistencia familiar, a la fiscalía. Si de repente en ese momento él deposita 100 soles o 200 soles, vuelve al juzgado para que el juzgado vuelva a hacer otra liquidación. Entonces, esa situación es lo que está buscando ahora, que no se permita las dilataciones y que los votos que sean señalados en devengados sean pagados de manera íntegra. ¿Suele ser rápido un proceso de demanda de alimentos? En la actualidad, sí. ¿Tiene tiempo? O sea, puede ser. Sí. Por ejemplo, nosotros hemos presentado una demanda de alimentos la semana pasada y ya tenemos la admisión. Ah, qué bien. Así es. Y es en Lima Norte. Una consulta, ¿qué ocurre cuando hay doble planilla en el empleo? Y le pregunto esto porque hace poco apareció el caso de un futbolista que murió de un momento a otro y cuando han ido a ver el tema frente al equipo de fútbol, que es muy conocido, resulta que el trabajador tenía un ingreso solo de 800 soles, formal, en planilla, cuando sabemos que ningún futbolista gana 800 soles. Bien, entonces ahí la demanda tiene que ser sobre porcentaje y pedir hasta el 60% de todos los ingresos que pueda tener. Entonces hablaríamos de cuarta, de quinta categoría, hablaríamos los trabajos que él pueda realizar, pero obviamente que puedan ser acreditados. ¿Y los seguros también o no? Depende. ¿Los seguros también están incluidos? En el tema ¿El seguro de salud? Sí. Sí, claro, se incluye también porque ese es el rubro salud. ¿Cómo estamos en el tema de deudores alimentarios, doctora Jaime? Porque hay justamente el REDAN, ¿no? Sí, ese es un registro de deudores alimentistas, pero también este registro hay que solicitarlo y es cuando deje de pagar más de 3 pensiones. Recién ahí vamos a poder solicitar al juzgado y el juzgado le va a correr traslado. Si él se pone al día, ya no va a ser inscrito. Claro. Pero si no se pone al día, entonces ya está inscrito y es un portal que tenemos en la página y podemos ver toda la relación de los deudores. ¿Lo pueden llevar a prisión a las personas que no cumplen? Sí, sí hay pena efectiva para los casos de omisión de asistencia familiar, porque es un delito. Pero va a cárcel y ¿cómo paga? Ya puede trabajar. Se libra de pagar un tiempo. No se va a librar de pagar porque va a ser una deuda. La pensión de alimentos. Pero a algunos no les importará y preferirán de repente estar ahí y no pago. Pero el detalle por la deuda es no hay cárcel, ¿no? Por la deuda siempre señalan que no hay cárcel. Se señala que no hay cárcel, sin embargo, para la pensión de alimentos sí hay cárcel, pena efectiva. Y bueno, es un periodo, por ejemplo, podría ser sentenciado por 1 año y medio y luego sale en libertad. ¿Ya? Pero puede acumular otro devengado y por eso volver al penal.
pero estando preso no tiene posibilidad de trabajar. Claro, porque en la cárcel no pueden trabajar, porque si pudieran trabajar y generar dinero, por lo menos ayudarían, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que basarnos acá en un principio muy importante, que es el interés superior de los menores. Estamos protegiendo a los menores que ellos sí tienen un estado de necesidad. Entonces, si bien es cierto, este señor o esta señora no está cumpliendo, debe recibir una sanción, porque está dejando en vulnerabilidad a un menor de edad. No, claro, lo que yo te digo es que a veces hay algunos que no les interesa. O sea, si les dan o no les dan, porque al final hay gente responsable, pues que no cumplen. Entonces, la idea es que cumplan. Esa es la idea. En algún momento, porque muchos chicos, sobre todo yo te digo, porque yo conozco un caso de un menor enfermo. Entonces, el padre está en la cárcel y no le da nada, porque dice, aquí no puedo trabajar. Claro, y más aún, ¿no? En el caso de las personas que tienen una discapacidad permanente, claro, la pensión es toda la vida, ¿no? Es toda la vida. Toda la vida. Así es, no tiene ya plazos ni de 18 ni de 28 años. Entonces, va a ser hasta que se puede extinguir esta pensión si fallece el obligado o si fallece el alimentista. Bueno, entonces ahí la cosa es que nunca es tarde para presentar una demanda de alimentos. Y más al contrario, es bueno presentarla porque se empieza a acumular las pensiones. Si hablamos de un niño que tiene 10 años y recién se interpone la demanda, no va a cobrar el juez esos 10 años. Ya. Cobra de ahí en adelante. Recién. Así es. Entonces, si la presento a los 18 años, recién adelante. Así es, recién adelante. Es que tienen miedo, a veces muchas mamás creen, por el tema o porque es muy caro, le va a costar a los abogados. No, la pensión de alimentos uno se puede acercar al juzgado, los competentes son los PAS letrados, y te dan formularios. Lo que sí yo recomiendo es que se adjunte las boletas, porque hagan un cuadro de gastos y así puedan evidenciar que realmente hay gastos. No solamente es decir, mi niño gasta. Que anoten todo, claro, mes a mes. También tenemos que tener en consideración que hay que probar. Entonces, claro, ¿cuáles son las pruebas? Todas las boletas que tú puedas acumular, el pago del colegio, los talleres, en fin, todas esas. Ello puedes evidenciar el tema salud, si hay un diagnóstico médico, claro, también, si tiene que llevar terapias psicológicas también hay que sumarlas. El tema de la recreación, si el fin de semana se fue al cine, hay un gasto ahí, eso también hay que adjuntarlo, todo. Importante. Aviso, para que muchos que escuchen. Muy bien, muchísimas gracias a la doctora Fiorella Jaimes, abogada especialista en Derecho de Familia. Hacemos una pausa y regresamos. No hay que dejar. Final de Diálogo Abierto luego de estas 3 importantes entrevistas. Así que nos vemos mañana. Chao.